En las épocas anteriores a la edad contemporánea, nacida a partir de acontecimientos como la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, los habitantes no se definen como pertenecientes a una determinada nación. No respondían diciendo que eran franceses o ingleses. Los Estados Unidos, a partir de las revoluciones liberales del siglo XIX, necesitan cambiar estos sentimientos de pertenencia. Necesitan ciudadanos que sean conscientes de a qué nación se deben, pues ahora no solo cuentan con unos derechos, como ser iguales ante la ley, sino también tienen unos deberes, como pagar impuestos o servir al Ejército Nacional. Por dicha razón, los Estados Unidos se pusieron a buscar la manera de que los ciudadanos tuvieran presente cuál era la nación a la que pertenecían. Para ello, se empezaron a componer himnos, diseñar banderas nacionales que representan a todos los habitantes. Un ejemplo de la fuerza del nacionalismo en la actualidad es que hay más posibilidades que un pueblo lejano ayude a otro del mismo país a que un pueblo extranjero fronterizo ayude a ese pueblo. Según Brevely, 1992, la ideología nacionalista da por sentado que existe la nación como un grupo humano naturalmente diferenciado y que su expresión política debe ser el correspondiente al Estado. El país se convierte en un costo prioritario y su necesidad de libertad. O sea, toda diferencia natural debería ser diferencia política. Debería traducirse en la construcción de un Estado propio. De esta forma, las reivindicaciones políticas del nacionalismo otorgan a comprender que lo importante es un país y que el Estado debería ser una herramienta a su servicio. Por lo tanto, la demanda de constituir un Estado propio, o sea, nacionalismo político, no sería para los nacionalistas más que una exigencia derivada del hecho diferencial, o sea, nacionalismo cultural. Según la revista de ciencia política, el liberalismo nació en Inglaterra durante el siglo XVII. Uno de los primeros pensadores de este pensamiento fue John Locke, quien fue considerado como el fundador del llamado liberalismo. Su desarrollo se dio gracias a la lucha contra el absolutismo, que era idealizar el Estado de Derecho con poderes limitados que en teoría tendrían que reducir las funciones del gobierno a seguridad, sometido a una constitución. En consecuencia, logrando el surgimiento de la democracia liberal en el siglo XVIII. Según explica el autor Michael Mann, los conservadores tomaron como iniciativa para contraatacar el izquierdismo, representado por la clase obrera, y ganar su apoyo la manipulación de las masas, mediante tres estrategias: la religiosa, la tecnocrática y la nacionalista. Por lo cual, como vemos en el libro El porqué del presente, para los estados fue vital fomentar el nacionalismo. Para ello utilizaron muchas estrategias como los himnos, las banderas, los días festivos, entre otros. Luego, según el autor Jorge Illa, en el libro El porqué del presente, el imperialismo, que es una consecuencia del nacionalismo, fue económicamente positivo, pero la mayoría de estas riquezas fueron para la clase burguesa, mientras que se incrementó las desigualdades sociales, y en esta época se utilizó la mano de obra barata para trabajar en los sectores de extracción de materias primas o en la agricultura, que era lo que más le interesaba a Europa. La explicación etnosimbólica de Anthony Smith adopta una posición crítica frente a las explicaciones instrumentalistas. Su principal argumento es que mientras el nacionalismo es un fenómeno moderno, las naciones iniciaron su andadura en periodos premodernos. En muchos casos, la modernidad solamente se limitó a la reactivación por adaptación al nuevo escenario político de las identidades étnicas existentes. Los enfoques instrumentalistas toman a las naciones como instrumentos culturales y políticos en las manos de élites o protoélites que promueven la movilización de las masas mediante la llamada emocional a un objeto en común. Se trata de una visión ampliamente compartida por estudiosos tradicionalistas o conservadores. Las teorías del nacionalismo de Hobsbawm, Anderson y Gellner contradicen a las esencialistas, para las que la nación no es una construcción social sino lazos de permanencia, tales como la etnia o la religión, y hunden sus raíces en la misma naturaleza humana.
La identidad política de la ciudadanía se funden con la identidad étnica en la forma de una supuesta identidad esencializada que sustenta el modelo de Estado-nación y excluye a los que muestran su diferencia étnica. Un aspecto de la teoría del imperialismo esclarece las relaciones prevalecientes entre las potencias en cada etapa del capitalismo. Existe un intenso debate sobre la evolución contemporánea de estas vinculaciones. La tesis de la concurrencia interimperialista refuta los mitos neoliberales de la globalización, pero no explica las razones que inhiben la confrontación bélica entre estados rivales. Las vinculaciones entre el imperialismo, el colonialismo blanco y la fractura ecológica. Se inicia con la visita de Max Weber en 1904 a los antiguos territorios indios, donde Weber señala la capacidad del capitalismo de destrozar con la velocidad de la luz aquello que se pone en su camino, y resalta la devastación medioambiental y el despojo violento de las naciones originarias mediante políticas estatales de expropiación, privatización y asignación de tierras comunales. Este momento coincide con la expansión global de un modelo de desarrollo capitalista a través de un nuevo imperialismo, que impondría una visión racializada del mundo y de la naturaleza, vigente hasta la actualidad. Según Francisco José Soler, en el año 2019, la opinión pública española ha acogido la noticia del Tratado de Aquisgrán recientemente firmado por la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron. Y más o menos la misma indiferencia ha sido la respuesta dada al manifiesto La Casa Europea en Llamas. Hay que reconocer que los nacionalistas lo están teniendo fácil, que cómoda resultaba la coartada europea para no tener que asumir ningún riesgo político, solo que así, con el paso del tiempo, ha ido calando entre la población del difuso sentimiento de que la Unión Europea no es más que un ineficiente y molesto aparato burocrático, ajeno a los problemas de la gente. El nacionalismo es una grave enfermedad y su rebrote, si no se frena a tiempo, dará el traste con el proyecto de paz y concordia que ha vivido Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La Casa Europea en Llamas ha sido en este contexto un valiente testimonio que da voz a los que no queremos volver a una Europea de tribus enfrentadas. Quién sabe, quizás aún estemos a tiempo de impedir la locura.